Tras su desastrosa derrota en Stalingrado durante el invierno de 1942-1943, las Fuerzas Armadas alemanas lanzaron una ofensiva culminante en el este, conocida como la Operación Ciudadela, el 4 de julio de 1943. La Operación Ciudadela consistía en un doble envolvimiento, dirigido hacia Kursk, para rodear a los defensores soviéticos y aislar el saliente. La batalla de Kursk, el punto culminante de la Operación Ciudadela, involucró hasta 6.000 tanques, 4.000 aviones y 2 millones de combatientes, y es recordada como una de las batallas de tanques más grandes de la historia. Y fue el último intento del ejército alemán para frenar al ejército soviético. Antes de la batalla, ambos bandos trabajaron febrilmente para llevar las unidades involucradas a su máxima capacidad, reemplazando tropas, mejorando el equipo y realizando entrenamientos. Los alemanes retrasaron repetidamente el ataque para desplegar sus nuevos vehículos blindados. Las autoridades soviéticas recopilaron inteligencia tanto de sus propias fuentes como a través de Ultra, el nombre en clave para la inteligencia británica obtenida de la máquina Enigma alemana. El mariscal de campo Erich von Manstein, el comandante de las unidades alemanas en el sur, había querido atacar en marzo, prefiriendo un plan más flexible, y aunque la demora significó que había más tanques disponibles, se perdió toda sorpresa, y los soviéticos tuvieron tiempo de construir fuertes defensas. La batalla de Kursk comenzó el 4 de julio de 1943, con un ataque alemán en el sur para obtener posiciones de observación para la artillería. El 5 de julio los alemanes lanzaron un ataque en ambos flancos del saliente de Kursk. Ambas pinzas alemanas, una desde el norte comandada por Walter Model y la otra desde el sur comandada por von Manstein, con Hermann Hoff a cargo del cuarto ejército Panzer, se encontraron con una feroz resistencia de las fuerzas soviéticas atrincheradas. La lucha fue feroz. Las líneas del frente en el norte se estabilizaron de inmediato, pero las fuerzas alemanas avanzaron en el sur. El momento crítico ocurrió el 12 de julio, cuando llegaron al pueblo de Prokhorovka. El segundo cuerpo Panzer de las SS y el quinto ejército de tanques de la Guardia Soviético se enfrentaron en una batalla masiva de vehículos blindados, con cientos de tanques perdidos en ambos bandos. Prokhorovka es una de las batallas más conocidas de las muchas que ocurrieron en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Se han presentado artículos, libros y documentales de televisión sobre este tema, pero la precisión de estos relatos varía. Algunos son simplemente incompletos, mientras que otros rozan la ficción. Mientras que los historiadores han calificado Prokhorovka como una victoria de las tácticas soviéticas mejoradas sobre el poder de fuego alemán y los tanques pesados, nuevas evidencias revelan que los alemanes estuvieron más cerca de la victoria en Kursk de lo que se creía anteriormente. En la versión generalmente aceptada de la batalla, las tres divisiones SS del segundo cuerpo Panzer de las SS atacaron Prokhorovka, hombro con hombro, atestando el área entre el río Sel y el ferrocarril adyacente. Supuestamente, entre 500 y 700 Panzers se acercaron, incluyendo decenas de Panther Mark V y Tiger Mark VI, solo para ser emboscados por enjambres de T-34 que penetraron las columnas blindadas alemanas, creando un caos total. Los alemanes sufrieron una derrota humillante como resultado de las audaces tácticas de las fuerzas blindadas soviéticas, y las divisiones SS desorganizadas se retiraron, dejando atrás 400 tanques destruidos, incluyendo entre 70 y 100 Tiger y numerosos Panther. El poder de combate de la división SS quedó destrozado como resultado de estas pérdidas, y el cuarto ejército Panzer de Hoth no tenía ninguna posibilidad de lograr siquiera una victoria parcial en el sur. El problema con este relato dramático es que prácticamente todo este escenario de batalla está más cerca del mito que de los hechos históricos.
Leer los registros de combate y los informes diarios sobre la disponibilidad de tanques del segundo cuerpo Panzer de la CCS, ambos disponibles en microfilm en los archivos nacionales en Washington, D.C., exige una revisión histórica de la batalla. Para empezar, el segundo cuerpo Panzer de las SS del general Paul Hauser comenzó con significativamente menos tanques de los que se afirma, y más importante aún, el 12 de julio de 1943, solo sufrieron pérdidas menores. Estos informes fueron preparados para el comandante del cuerpo con el fin de estimar la fuerza de las tropas listas para entrar en acción, por lo que se pueden considerar confiables. Dada esa información, parece que los alemanes estaban a punto de lograr un éxito limitado en el flanco sur del saliente. Se informó que el número de panzers alemanes involucrados en la acción estaba entre 300 y 700. Por otro lado, el segundo cuerpo Panzer de la CSS nunca había tenido 500 tanques, y mucho menos 700 antes de que comenzara la batalla de Kursk. Las tres divisiones de Hauser tenían un total de 327 tanques de combate, incluyendo algunos tanques de mando, el día antes de que comenzara la Operación Ciudadela. El segundo cuerpo Panzer de las SS tenía 211 Panzers, el 11 de julio con Totenkopf, teniendo 94, Das Reich con 61, y Leibstandarte poseyendo solo 56. Solo había unos 15 tanques Tiger en acción en Prokhorovka, y no había Panthers de las SS disponibles. En julio de 1943, los batallones equipados con tanques Panther todavía estaban entrenando en Alemania. El 13 de julio después de Prokhorovka, el informe del cuarto ejército Panzer indicó que el segundo cuerpo Panzer de la CSS tenía 163 tanques listos para el combate, lo que resultó en una pérdida neta de 48 tanques. Las pérdidas reales fueron ligeramente mayores, y la discrepancia se atribuye a la reincorporación de tanques reparados al servicio. Un análisis más detallado de las pérdidas de cada tipo de tanque revela que el 12 de julio el cuerpo perdió alrededor de 70 tanques. Aún así, la suposición habitual de que cientos de tanques alemanes ardían en las estepas está muy lejos de la realidad. Otra idea errónea sobre la batalla es el supuesto ataque masivo de las tres divisiones de la CSS, a través del corredor entre el río Psel y el ferrocarril, recibido por un enjambre de T-34. Solo la Leibstandarte avanzó por este estrecho camino al oeste de Prokhorovka, y lo hizo después de rechazar las ofensivas soviéticas. En contraste, las pérdidas soviéticas, que muchos informes calificaron como mínimas, en realidad fueron catastróficas. La Quinta Guardia fue golpeada tan duramente por las unidades blindadas alemanas que su comandante, el general Pavel Rotmistrov, canceló la ofensiva y ordenó a sus tanques sobrevivientes permanecer entre las posiciones de infantería al oeste. Según la historia del Quinto Ejército de Tanques de la Guardia, escrita por el propio Rotmistrov en 1984, el ejército perdió 400 tanques por daños reparables el 12 de julio. Aunque convenientemente omite las estimaciones de tanques destruidos o irrecuperables, la evidencia sugiere que se destruyeron cientos de tanques más. Según otras fuentes soviéticas, la fuerza de tanques del ejército, el 13 de julio, era de entre 150 y 200, lo que indica una pérdida de alrededor de 650 tanques. Basándose en el trabajo de historiadores del Instituto de Investigación de Historia Militar en Potsdam, particularmente Karl-Heinz Fraser, y comparando sus hallazgos con fotografías aéreas tomadas por la Luftwaffe, que ahora se encuentran en el Archivo Nacional de Estados Unidos, el historiador británico Ben Wheatley llegó a la sorprendente conclusión de que los rusos perdieron 255 tanques, en comparación con solo un puñado de Panzer IV y un Tiger, por parte de los alemanes. Las fotos fueron tomadas en los días posteriores a la batalla, cuando los alemanes aún tenían el control del campo de batalla. Otras tomadas 3 semanas después confirman la magnitud del desastre soviético. Como resultado, concluye que el conflicto termina en una derrota total para los blindados soviéticos en lugar de un estancamiento.
La necesidad del teniente general Rod Mostrov de explicar las graves pérdidas sufridas por el ejército bajo su mando a Stalin, quien no era conocido por ser tolerante con las malas noticias, fue la base del mito de Prokhorovka. Como resultado, afirmó que, aunque el número de tanques rusos destruidos fue significativo, esto se compensó con creces por la pérdida alemana de 400 tanques, incluidos 70 Tiger. Stalin aceptó públicamente la versión de los hechos de Rotmistrov, pero el hecho de que enviara a Malenkov a investigar la versión del general implica que tenía sus dudas. Posteriormente, el agotado quinto ejército de tanques de la Guardia no reanudó la acción ofensiva, y Rotmistrov ordenó que sus tanques restantes se atrincheraran entre las posiciones de infantería al oeste de la ciudad. Hitler decidió cancelar la Operación Ciudadela después de enterarse de la invasión aliada de Sicilia y de los informes sobre los ataques soviéticos esperados en el río Mosa y en Isium. Von Manstein todavía tenía algunas reservas sin usar, especialmente 3 divisiones Panzer veteranas del 24º Cuerpo Panzer, que podían utilizarse para flanquear al quinto ejército de tanques de la Guardia. Debido a que todas las unidades de tanques soviéticas en el sur ya estaban sobrecargadas, no podían permitirse enviar ninguna unidad para ayudar al quinto ejército de tanques de la Guardia, ya que sus propias defensas podrían colapsar. Von Manstein argumentó que se le debería dar la autoridad para acabar con los 2 ejércitos de tanques soviéticos. Hitler, por otro lado, no se dejó convencer para continuar la ofensiva. En cambio, Hitler dispersó las divisiones del segundo cuerpo Panzer de las SS para hacer frente a los ataques de distracción soviéticos que se esperaban al sur del sector Belgorod-Kharkiv. El cuerpo se retiró de sus posiciones alrededor de Prokhorovka en la noche del 17 al 18 de julio. Así, la batalla por Prokhorovka terminó porque Hitler no tuvo la determinación de continuar la ofensiva, no por las pérdidas de tanques alemanes. Las divisiones Panzer de las SS seguían combatiendo, de hecho, 2 de ellas lucharon eficazmente durante el resto del verano en el sur de Rusia. Esta reevaluación de la batalla plantea preguntas sobre posibles victorias alemanas si las reservas Panzer de Manstein se hubieran utilizado como estaba previsto. Si Hitler hubiera permitido a von Manstein continuar su ataque contra los 2 ejércitos de tanques soviéticos en la zona de Prokhorovka, podría haber conseguido una victoria aún más devastadora para los soviéticos que el contraataque que recuperó Yarkov en marzo de 1943. Si los alemanes hubieran logrado desgastar a los rusos mientras mantenían su fuerza de combate, aún así no habrían ganado la guerra, pero podrían haber logrado un estancamiento. Sin embargo, la renuencia de Hitler a ordenar el ataque le dio a los rusos suficiente tiempo para prepararse, haciendo que una victoria decisiva fuera prácticamente imposible para los alemanes. El perder los nervios y detener la batalla en curso, retirando en el proceso a todo un cuerpo Panzer, selló el destino de la batalla en la guerra. La Wehrmacht nunca volvería a lanzar una ofensiva importante en el este. Si disfrutaste el video, por favor suscríbete y apoya al canal para más contenido. Muchas gracias por ver el video.